Baruch Hashem, una vez más en la compañía de ustedes, amigos queridos, que buscan un mejor estilo de vida a través de las enseñanzas de la Torá. Sean bienvenidos, muchas verajot para sus vidas y los suyos. Comenzamos con la parashá Lech Lechá, la obligación de difundir el nombre de Dios en el mundo. El Eterno le dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y te convertiré en una nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bereshit 12:1-2. Dios le ordena a Abraham que se vaya de su tierra y le promete que a cambio lo bendecirá y le dará riquezas, hijos, honor y fama. Y así fue. El nombre de Abraham se hizo famoso de una punta a la otra del mundo. Pero, ¿acaso Abraham buscaba fama? Sin ninguna duda, una persona del nivel de Abraham no buscaba honor ni fama. Podemos preguntarnos aún más, ¿por qué era una prueba irse de su casa si Dios le estaba prometiendo que le daría grandes bendiciones? Porque como sabemos, esta fue una de las 10 pruebas a las que fue sometido a Abraham. Tanjumá Lech Lechá, capítulo 3. ¿Cuál es la prueba si se le estaba prometiendo a cambio un pago tan grande? Con ayuda del cielo logré entender esto en la misma dirección que lo explica el Maguen David, uno de los cabalistas de Marruecos, quien dice así: todo judío fue creado a imagen de Dios y su alma fue tomada de los goy, pero la bendición también podría haber sido formulada de otra manera. Por ejemplo, bendito seas que me hiciste judío, porque tal vez podríamos temer que la formulación negativa despertara el odio de los pueblos. Entonces, ¿por qué no pronunciarla de manera positiva? Me parece que debido a que hay judíos que se comportan como goyim, si ellos bendijeran diciendo que me hiciste judío, será una bendición en vano, verajá levatalá, ya que su forma de conducirse en la vida provoca que pierdan el nivel que tenían originalmente y el nombre de Dios ya no se une a ellos. Por esta razón bendecimos diciendo que no me hiciste goy, para que no sea una verajá levatalá. Esto también explica por qué Dios le prometió a Abraham Avinu honor y grandeza y no lo consideramos como algo malo, a pesar de que estas cosas por lo general acarrean consecuencias no tan buenas. Por el contrario, Dios le promete a Abraham que justamente estas cosas le permitirán ir por el mundo cumpliendo la voluntad divina de engrandecer el nombre de Dios y al mismo tiempo difundiendo su propio nombre. Esto se debe a que Abraham lleva sobre su nombre el nombre de Dios, tal como está escrito: el nombre Abraham se le agregó una letra Hei, convirtiéndose en Abraham. Es decir, que el honor que recibió Abraham es consecuencia del honor de Dios en el mundo y no un honor que lleva al orgullo personal. Con respecto a la segunda pregunta, es decir, ¿en qué radica la prueba si se le estaba prometiendo una recompensa enorme? Tenemos que contestar que la dificultad radica en el hecho mismo de engrandecer y enaltecer el nombre de Dios a pesar de todas las dificultades. Abraham dijo: ¿quién soy yo? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas necesarias para hacerlo? Yo no soy más que polvo y ceniza. ¿De dónde voy a sacar el coraje y la valentía para cumplir debidamente mi misión? Y aquí es donde Dios puso a prueba a Abraham, al ver de qué manera lograba cumplir con la meta encomendada, es decir, difundir el honor de Dios en el mundo.
El objetivo de la persona en este mundo. El Eterno le dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Bereshit 12:1. Entre las explicaciones de este versículo hay una según la cual aquí la Torá se refiere a la Neshama, el alma, es decir, que se le ordena al alma irse de su tierra, la tierra de la vida eterna, y de su lugar de nacimiento, debajo del trono de gloria, al igual que te mostraré a este mundo, porque el alma no puede elevarse en el mundo venidero, Olam Haemet, sino que solo puede hacerlo viniendo a este mundo. Y Dios le dice: te convertiré en una gran nación, ya que a través de su lucha con su inclinación al mal, crea mundos y arregla otros, dándole satisfacción a Dios. Pero al principio el alma no quiere bajar a la tierra, como está escrito en Pirkei Avot 4:22. Contra tu voluntad estás vivo, pero Dios le dice: vete por ti, por tu bien, para tu propio provecho, ya que toda corrección que tenga que hacer debe realizarla en este mundo. Y así también dice: contra tu voluntad mueres, porque cuando el alma ve que toda su elevación es producto de su lucha contra el mal en este mundo, se niega a partir de él. También el Magen David del Rab Hamekubal David Peretz explica en forma resumida que el versículo se refiere al alma. Quisiera explicar la diferencia entre este mundo y el mundo venidero. A este mundo se lo llama el mundo de la mentira y al mundo venidero el mundo de la verdad. En realidad, parecería que esa es la razón por la cual Dios bajó su Torá, que es llamada verdad, del mundo venidero hacia este mundo, y no la entregó enseguida en este mundo apenas lo creó, porque la Torá es verdad y no puede ser entregada en un mundo de mentira. Así fue que Moshe subió al cielo, venció a los ángeles, y estos le dieron regalos. El ángel de la muerte también le dio un regalo. Le reveló el secreto del Kétoret, el incienso, y al Shimoni Bamidbar 7:52. A pesar de que el Kétoret se opone al cumplimiento de su propia función, porque cuando Moshe tuviera conocimiento de este secreto, podría evitar que el ángel tomara su alma. La respuesta a esta aparente contradicción es que como todo esto sucedió en el mundo de la verdad, allí no cabía lugar a tales disposiciones. De todas maneras, es difícil entender por qué este mundo es llamado mundo de la mentira. Dios creó la verdad, tal como está escrito: el sello de Dios es la verdad. Shabbat 55a. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios creó un mundo de mentiras? Por lógica, tendría que ser también verdad. Podemos decir que este también es un mundo de verdad, pero el Yetzer Hará, la inclinación al mal, está presente en él y recibió la fuerza para transformar la verdad en mentira. Y esta es la técnica que utiliza, mostrando la mentira como verdad. La persona puede encontrarse rezando delante de Dios. Esta es la verdad, pero con la cabeza ocupada en pensamientos extraños. Esto es la mentira. Lo mismo ocurre cuando la persona come en sí mismo. El hecho de alimentarse forma parte de nuestro trabajo espiritual. Para obtener las fuerzas necesarias para trabajar a Dios, pero cuando se come por puro placer, resulta que se está viviendo en el mundo de la mentira. Este es el trabajo de la persona en el mundo: transformarse de mentira a verdad. Esto lo puede lograr solamente con la Torá, que es llamada verdad. Para eso Dios bajó la Torá desde un mundo donde todo es verdad a este mundo, y ya nadie puede alegar que no cumplió lo ordenado por la Torá, argumentando
que esta no es verdad, ya que fue entregada en un mundo donde todo es mentira. Por eso fue bajada desde el mundo venidero, que es el mundo de la verdad. Desde el momento en que la Torá fue entregada, la verdad bajó desde el mundo venidero hacia este mundo, y por esa razón, a través del estudio se puede vencer a la mentira. La Gemara en Yomá 35b dice que tres personas se presentaron delante de Dios, un rico, un pobre y uno apuesto. Dios les preguntó, ¿por qué no se dedicaron al estudio de la Torá? ¿Acaso el pobre había sido más pobre que Gilel? ¿Acaso al apuesto el Yetzer Hará lo molestó más que a Yosef? Ellos se dedicaron al estudio, superaron las pruebas de este mundo. Esa es la evidencia de que la Torá está por encima de este mundo, tal como está escrito, yo he creado el Yetzer Hará. Yo he creado la Torá como su antídoto. Kiddushin 30b. A partir de todo esto se entiende que aunque la Torá bajó a este mundo, sigue manteniendo su santidad y está al alcance de cada uno de nosotros. El que quiere puede alcanzarla y ella es la única capaz de desconectar a la persona de las falsedades de este mundo y conectarla con las cosas auténticas. Cuentan sobre el Rashash, uno de los principales rabinos de la generación anterior, que cierta vez no logró entender las palabras de un Tosafot. Después de un tiempo se encontró con el Natsir e intercambiaron Divrei Torah. Cuando el Rashash le preguntó sobre ese Tosafot que no entendía, el Natsir se lo explicó de inmediato. El Natsir vio que el Rashash se sentía muy dolido y que incluso lloraba por no haber entendido ese Tosafot y lo consoló diciéndole, yo tuve el mérito de entenderlo porque estudié Torah en medio de la pobreza y el sufrimiento. Aparentemente, cuando se estudia Torah en medio de la riqueza y la tranquilidad, con todos los placeres de este mundo, es más difícil su entendimiento, porque este mundo es mentira. Eso fue lo que le dijo Revi Hakadosh antes de su muerte. Él levantó sus 10 dedos y dijo, ellos son testigos de que no tuve provecho de este mundo. Ketubot 104a. Porque a pesar de ser muy rico, no disfrutó de su riqueza. Él sabía que la riqueza pertenece al mundo de la mentira. Aunque Dios quiere proporcionarles bienestar a sus creaciones y por eso creó la riqueza, para que con un buen vivir puedan hacer bien su trabajo espiritual. Hay sadiquín que cumplen en sí mismos lo que está escrito. Santifícate con lo que te está permitido. Si bien con los demás no se comportan así, tal como está escrito que en la mesa de Reví nunca faltó rábano ni raíz amarga. Abodá Zará 11a. Los sadiquín no se permiten a sí mismos disfrutar de su riqueza, ya que para ellos son placeres innecesarios. Por eso la Gemara menciona que en la mesa de Revi Hakadosh nunca faltó lo que es el rábano precisamente, y no otra cosa, porque el rábano se relaciona en hebreo con la palabra sinum, enfriar, porque enfriaba al Yetzer Hará. También Rabí Hariná ben Dosá es un ejemplo en este sentido, ya que se alimentaba de una pequeña medida de algarrobo, Berajot 17b, porque sabía que en todo está la influencia del Yetzer Hará, aunque aparentemente sean cosas necesarias para llevar una vida normal. Cuando la persona se esfuerza en el estudio de la Torá, está transformando la mentira en verdad. Está escrito, Mishlei 3:6, en todos tus caminos ten presente a Elohim, porque la persona puede realizar su trabajo espiritual en cualquier momento u ocasión, al comer, al beber,
cuando descansa o al satisfacer cualquier otra necesidad física, siempre y cuando lo haga con la intención de estar en condiciones para llevar a cabo su función y no por mero placer. Si lo hace así, esas actividades serán parte de su trabajo espiritual. Dicen los sabios en Nedarim 20b acerca de Rabí Eliezer, que cuando tenía relaciones íntimas con su esposa sentía como si un demonio lo estuviera obligando. Esto asusta y no se entiende. ¿Por qué tiene que haber un demonio en ese momento? Porque obviamente que también debe de haber placer físico. Pero aparentemente lo que Rabí Eliezer quiere enseñarnos es que no tenía otra intención más que cumplir con la misma de procrear y cumplir la obligación de Oná para con su mujer, y no buscaba el placer. Al placer lo veía como a un demonio, porque lo asustaba y se cuidaba de no tener provecho de este mundo, sino que actuaba siempre con la intención de cumplir una misbah. Dice el rey Shlomo, Cogelet 7:23, dije, tendré sabiduría, pero ella está lejos de mí. ¿Por qué no conocía el secreto de la vaca bermeja? Yomá 14a. Y solamente Moshe tuvo el mérito de entenderlo. Bamidbar Rabá 19:6. Cuando subió al cielo, porque ese es el mundo de la verdad, allí no hay nada oculto, sino que todo está revelado y claro. Dios ama la Torá y así como cuando una persona ama algo, lo cuida para sí. Así también Dios dejó el secreto de la vaca bermeja para sí mismo y no permitió que se revelara. Solamente Moshe Rabenu, al subir al cielo, pudo comprenderlo. Dios le dio al hombre un regalo que si se comporta en este mundo con la verdad, estudia Torah, se santifica y transforma la mentira en verdad, entonces tendrá el mérito de que le sean revelados los secretos de la Torá. Porque para él este mundo pasó a ser como el mundo venidero, que es todo verdad, y entonces puede revelarse los secretos. Cada miembro del pueblo de Israel, si se esfuerza, podrá entender la Torá de acuerdo con su nivel y lo que dijo el rey Shlomo respecto a que no tuvo el mérito de entender el secreto de la vaca bermeja, no significa que no entendió nada en absoluto, sino que comprendió a su nivel. Si uno cree en una misma, a la fuerza entiende algo de lo que ella significa. La palabra fe en hebreo se dice emuná, que tiene relación con la palabra emet, que significa verdad. Cuando uno cree, entiende de acuerdo con su nivel. De acuerdo con este principio, ciertamente el rey Shlomo entendía algo de la misbah, de la vaca bermeja, pero no llegó a entender todos sus detalles. Es sabido que los pueblos del mundo preguntan acerca de las razones que hay detrás de las misbot, porque viven en un mundo de mentira, sin Torá y sin fe en Dios. Y por eso preguntan, ¿para qué sirven las misbot? No comprenden que Dios las ordenó para ellos. No robarás es una misbah comprensible, pero en el momento en que algo contradice su entendimiento, pueden pensar que tienen permitido robar. No ocurre lo mismo con los miembros del pueblo de Israel, quienes al luchar contra su inclinación al mal y estudiar Torah transforman su propio entendimiento en verdad y tienen el mérito de entender las misbot de Dios. Grande es el nivel del pueblo de Israel, que aunque sin entender, cumplen con las misbot. Lo vemos, por ejemplo, en la entrega de la Torá, cuando dijeron haremos antes de escucharemos, y por eso finalmente en algún momento tenemos el mérito de entender, pero en el caso de los demás pueblos no es así, porque cuando no entienden algo, no lo cumplen. El valor del tiempo. Y había hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto para habitar allí,
porque era grave la hambruna en la tierra. Bereshit 12:10. Cuando Abraham Avinu descendió a Egipto por la hambruna que había en la tierra, no se le acortó el camino. En cambio, cuando su esclavo Eliezer se dirigió a Harán para buscar esposa para Yitzhak, sí se le acortó el camino. Esto llama la atención, ya que Abraham fue cumpliendo un mandato divino, mientras que a Eliezer lo mandó Abraham. Más aún nos cuesta entender el porqué de esta diferencia si tenemos en cuenta que el tiempo de un sadik es muy valioso para Dios. Siendo así, ¿por qué no se le acortó el camino a Abraham? Me parece que la explicación es que para Abraham la partida a Egipto era una prueba y por eso no se le acortó el camino, para que la prueba fuera mayor y para que Abraham Avinu pudiera recibir un pago por cada momento y también todas las generaciones posteriores recibieran la influencia de esa recompensa. Pero a Eliezer se le acortó el camino porque para él el viaje era demasiado difícil, ya que él quería casar a su hija con Yitzhak. Bereshit Rabá 59:9. Dios no le pone a la persona una prueba que ella no pueda superar. Por eso se le acortó el camino. Eliezer llegó enseguida a Harán y Dios hizo para él milagros y maravillas. Cuentan que una vez se le presentó al Gaón de Vilna Eliyahu Hanabí y le ofreció estudiar con él Torá, pero el Gaón se negó porque no quería atajos en el estudio. El Gaón dice que los ángeles son llamados quietos porque no tienen misbot para cumplir y por eso no tienen continuidad ni proyección. Pero el judío es llamado caminante, porque cumple misbot, y una misbah trae consigo a otra misbah, y así la persona pasa de una batalla a la otra. El Gaón dijo, si estudio con Eliyahu Hanabí, voy a estar en un estado de quieto, pero yo quiero llegar a un nivel de caminante, porque a través del estudio profundo se revelan otras cosas nuevas. Así cada judío tiene que sumergirse en las profundidades de la Torá y no tratar de buscar atajos. La Gemara dice, pasó su tiempo, se anula el sacrificio. Berajot 26a. Cuando la persona trae un sacrificio a tiempo, está demostrando que valora la importancia del mismo, pero si no lo trae a tiempo, entonces está manifestando que no le da ninguna importancia. Por eso el sacrificio no es aceptado. Lo mismo ocurre con los rezos. Cada parte del día tiene su plegaria específica y cuando pasa ese momento, se pierde ese rezo. Maran Harav Shah, de bendita memoria, dijo en una charla que les dio a sus alumnos en el futuro, le van a mostrar a cada uno todos los días de su vida. Mientras estaba hablando comenzó a llorar. Después explicó que ese mismo día había cumplido con la misbah de Keriat Shema, pero no de acuerdo con la opinión más estricta como lo hacía generalmente, y como ese momento ya había pasado, no tenía posibilidad de repararlo. Cuando Dios ve que la persona valora el tiempo, entonces Él la ayuda a cuidarlo y a aprovecharlo como se debe. Esto lo vi con mis propios ojos en mi maestro, Hagaón Rabí Jaín Shmuel Lopián, de bendita memoria, que cuando quería estudiar un tema específico, siempre abría el libro justo en el lugar indicado y pensé que del cielo querían ahorrarle el tiempo de la búsqueda, porque él apreciaba mucho el valor de su tiempo. Cuentan también que una vez el hijo del Gaón Rabí, el Hanán Wasserman, de bendita memoria, le compró zapatos con cordones y el Gaón se negó a usarlos porque no quería perder tiempo atándolos. Por el mismo camino que uno quiere ir, por ahí lo llevan. Matot 10:3. O bien le alargan el camino
porque eso le aumenta la recompensa por lo que hace o bien se lo acortan. Todo depende de cuánta importancia le da la persona al tiempo que fue depositado en sus manos. Cuidar el recato. Y le dijo a su mujer Sarai: ahora yo sé que eres una mujer bella. Bereshit 12:11. Dice Rashi, un midrash agádico afirma que hasta ese momento Abraham no se había percatado de la belleza de su esposa, debido al gran recato que guardaba entre ellos. Y Rashi recalca el hecho de que era entre ellos, es decir, que también Sarai estuvo de acuerdo y ayudó a que prevaleciera el recato. Esto nos enseña hasta dónde llega la santidad y cuáles son las reglas del recato, ya que vemos que Abraham y Sara estuvieron de acuerdo entre ellos en que Abraham no conociera su aspecto físico. La Gemara Eruvin 52:3 cuenta que una vez llegó Rabí Yossi Hagalili a un cruce de caminos y le preguntó a Bruría, la esposa de Rabí Meir, por cuál camino se llegaba a Lud. Ella le contestó: insolente, ¿acaso no dijeron los sabios, no hables de más con una mujer? Pirkei Avot 1:5. Y tú abusas de las palabras. Deberías haber preguntado: ¿cuál para Lud? Y yo ya habría entendido. Estremece escuchar el reproche de Bruriá, la esposa de Rabí Meir, a Rabí Yossi Galilí, porque es obvio que cuando Rabí Yossi preguntó, no tenía ninguna otra intención fuera de saber qué camino debía tomar. Y a pesar de eso, la esposa de Rabí Meir le reprochó el hecho de haber hablado de más, porque al fin y al cabo esas son las reglas del recato: hablar lo menos posible con una mujer. El nieto de Marán Gaón, Harrab Shah, de bendita memoria, me contó que cuando fue a encontrarse con quien sería su futura esposa, antes del compromiso habló con ella 3 horas. Luego del encuentro fue a contarle a su abuelo sobre la reunión. Su abuelo, el Rav Shah, se mostró dolido y le dijo que 1 hora era suficiente para un encuentro y que debía cuidarse de no desperdiciar el tiempo. Me parece que la intención de Maran Harrab Shah era que para reconocer si se trataba de su verdadero Sibuj Min Hashamayim, la pareja destinada desde el cielo, le habría alcanzado con hablar 1 hora solamente, y que quien se extiende más allá de este periodo de alguna forma está transgrediendo las reglas del recato. Cuentan que Dios alabó delante del Satán a Rabí Metayá ben Harash. El Satán le dijo a Dios que si él no lo ayudaba, entonces él, es decir, el Satán, sería capaz de lograr hacer caer a Rabí Metayá en alguna transgresión. Dios le dio al Satán permiso para intentarlo. El Satán se presentó ante Rabí Metayá ben Harash con la forma de una mujer en el momento en que estudiaba con sus alumnos en el Beit Midrash. Se entiende que así como en el momento de la muerte, el ángel de la muerte se deja ver solamente ante los ojos de la persona que viene a llevarse. También en este caso, solamente Rabí Metayá ben Harash vio a esta mujer, pero sus alumnos no la vieron. Rabí Metayá se dio vuelta para no mirarla y el Satán también fue hacia el otro lado para que él la viera. Enseguida Rabí Metayá les pidió a sus alumnos 2 estacas del fuego. Cuando se las trajeron, Rabí Metayá se atravesó los ojos quedando ciego, y todo eso para no transgredir la prohibición de mirar en forma indebida. Entonces vino el ángel Rafael a curarlo, pero Rabí Metayá se negó por miedo a caer de nuevo en la tentación.
hasta que el ángel le prometió que nunca más caería en esa transgresión. Yalkut Shimoni Bereshit 161. Pero no se entiende cómo pudo Rabí Metallá derrotar al Satán si los sabios dijeron en Kidushin 30b, si no fuera porque Dios la ayuda, la persona nunca podría vencer al Satán. Y nosotros vemos que Dios le dio permiso al Satán y no ayudó a Rabí Metallá. Entonces, ¿cómo pudo superar esa situación? Aparentemente, Rabí Metallá cuidaba todos los cercos y reglas del recato sin permitirse excepción alguna, y por eso se salvó. El Satán no puede vencer a la persona que se esfuerza por mejorarse y mantener siempre buenas cualidades, midot, pero el que se debilita y descuida sus cualidades y en un momento decide mejorarlas, allí es cuando necesita la ayuda del cielo de la cual hablaron nuestros sabios, como dijeron, a quien quiere purificarse, a él lo ayudan. Esto fue lo que ocurrió con Kinhit, quien tuvo el mérito de tener 7 hijos que fueron Coanim, Gedolín, sumos sacerdotes. Ella contó que este mérito se debió a que las paredes de su casa nunca vieron sus cabellos. Yomá 27a. Esto es algo que ella decidió hacer por sí misma y no una obligación alágica. Ella buscó santidad en algo que está permitido, pero en lo que decidió cuidarse. De esta manera santificó su cuerpo y todo lo que salió de él era del nivel de santidad más alto que puede haber. Dijeron los sabios, está prohibido mirarle a una mujer incluso un dedo pequeño. Berajot 24a. El Rambán escribe acerca del versículo, sean santos, Vaikra 19:2. Busquen santificarse en las cosas que tienen permitidas, como por ejemplo hablar lo menos posible con la mujer, a pesar de que está permitido hacerlo. Para merecer llegar a la santidad a través del recato es necesario tener fe, tal como vemos en el caso de King Hit, quien no descubrió sus cabellos ni siquiera delante de las paredes de su casa, porque sabía que Dios se encuentra en todas partes y no quiso mostrarse delante de él en una manera poco honorable. La persona cree y entiende que Dios está en todas partes, demuestra permanentemente que está conectada con él a través de sus rezos. Cierta vez se enfermó el Hatán Sofer y le encomendó a su hijo que diera una clase en su lugar. Después de la clase, los alumnos del Hatán Sofer fueron a visitarlo y le dijeron, la fuerza del hijo es aún más grande que la del padre. Les dijo el Rao, ¿saben cuántas lágrimas derramé en mis rezos para poder tener el mérito de traer al mundo hijos Talmidei Jajamín? Evidentemente, todo esto también fue en mérito del recato que se cuidaba en la casa del Hatán Sofer, y no hace falta decir que el Hatán Sofer tenía fe completa en que Dios escucharía sus rezos y le daría una simiente de sadiquín que cuidaran la Torá y sus misbot. Y aún así, ¿cuántas lágrimas tuvo que derramar en sus rezos delante de Dios hasta que le dieron una simiente de sadiquín sobre la cual se mantiene todo el mundo? En el momento en que la persona decide alejarse a sí misma de las prohibiciones y santificarse en aquello que le está permitido, la inclinación al mal trata de molestarlo y por mérito de la fe y de las plegarias de la persona, enseguida el Creador lo ayuda a fortificarse con mayor energía en el camino divino. Y esta es la explicación a las palabras de nuestros sabios. Si no fuera porque Dios la ayuda, la persona nunca podría vencer al Satán. Y en el momento en que la persona sabe que depende de la ayuda de Dios y cree en Él, enseguida el mérito de la fe la ayuda y se le cuenta cómo se da acá. Rectitud, tal como está escrito sobre Abraham Avino,
y creyó en el Eterno, y él se lo contó como sedacá. Bereshit 15:6. Y como sabemos, la sedacá salva de la muerte. Que todos tus actos tengan la intención de cumplir con la voluntad divina. Y sucedió que cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando la vieron los ministros del faraón, alabaron su belleza al faraón, por lo que ella fue llevada a la casa del faraón. Bereshit 12, 14, 15. Aquí hay algo que no se entiende. ¿Por qué la Torá antes nos contó que Abraham luchó con los más poderosos que había en la tierra sin hacer cuentas y los venció? Por ejemplo, Nimrod, quien se presentaba ante el mundo como una divinidad y todos le temían, e incluso las fieras salvajes se escapaban cuando él pasaba, porque vestía las ropas de Adán, Harishon, en las cuales estaban dibujadas toda clase de animales. Pirqué de Rabí Eliezer 24. Y a pesar de todo esto, Abraham no le temió. Cuando Abraham oyó que su sobrino Lot había sido raptado, salió a pelear cara a cara contra 4 reyes, él con su sirviente Eliezer y nadie más, como está escrito, y sucedió en los días de Anrafel, rey de Shinar, cuando Abraham oyó que su familiar había sido tomado prisionero, armó a sus pupilos. Rashi explica que Anrafel era Nimrod, quien luchó junto con otros 3 reyes. Entonces Abraham, que tenía la valentía de enfrentarse solo con alguien tan poderoso como Nimrod, ¿acaso no podía enfrentarse al faraón en Egipto y rescatar a su esposa? Lo mismo podemos preguntarnos respecto a lo que ocurrió cuando Abimelech tomó a Sará, cuando Abraham solo rezó, pero no peleó para recuperar a su esposa. ¿Por qué no peleó con ellos cuando se llevaron a su esposa? Aparentemente la explicación radica en lo que Abraham dijo sobre sí mismo, siendo yo polvo y ceniza, Bereshit 18:27, es decir, que él se veía a sí mismo como polvo, por eso no sentía que debía satisfacer sus propias necesidades y las de su familia, sino que eso lo dejaba en manos de Dios, cuando no se comportaron con él de la manera debida. Rezó pidiendo salvación, pero no consideró correcto pelear. Sin embargo, cuando estaba en juego el honor de Dios y Nimrod, que en la raíz misma de su nombre demuestra quién era, porque la palabra hebrea, marad, significa rebelarse, quien dirigió una rebelión mundial en contra de Dios, raptó a su sobrino Lot. Entonces Abraham no se vio a sí mismo como polvo y luchó contra él. Peleó contra los poderosos acompañado tan solo por su sirviente Eliezer y los venció. Y en verdad no obtuvo para sí mismo ningún provecho de esa guerra, tal como está escrito que le dijo al rey de Sodoma: Sdom, dame las personas y toma para ti los bienes. Bereshit 14:21. Y Abraham juró que ni un hilo ni un cordón del calzado tomaré de todo lo que es tuyo. Es decir, que de esa guerra no sacaría provecho alguno, ni siquiera el más pequeño, del grosor de un hilo, porque esa guerra la peleó para defender el honor de Dios, pero en sus asuntos personales confió en Dios y transitó por los caminos por los cuales lo guiaba Dios. También cuando Dios le dijo, vete por ti a la tierra que te mostraré, y al llegar allí hubo una gran hambruna, pero de todas maneras siguió confiando en Dios y no hizo preguntas. Cualquier persona normal se habría quejado ante Dios diciendo, ¿a qué tierra me trajiste? ¿A una tierra donde hay hambre? Pero Abraham no dijo nada y siguió obedeciendo a Dios cuando él le dijo, baja hacia Egipto,
porque Abraham se ponía al servicio de Dios sin pensar en sus propias necesidades. A partir de todo esto se desprende una gran enseñanza respecto a no pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades, sino solo en Dios. En Venezuela muchas veces hay tormentas y lluvias tremendas que a menudo se cobran muchas víctimas. Hace un tiempo en una de esas tormentas murieron miles de personas. Yo mismo me salvé por milagro de esa oportunidad. Me alojaba en la casa de una persona de la comunidad. Cuando llegó el día en que debía tomar el vuelo de regreso a Francia, aproximadamente 6 horas antes de la hora programada del vuelo, le pedí a esta persona que me llevara al aeropuerto. Al principio él se negó y dijo que no era necesario salir tan temprano, pero algo dentro de mí me empujaba a salir de inmediato. Al final, mi anfitrión aceptó y salimos temprano. 45 minutos después de que habíamos entrado al aeropuerto, comenzó a llover tormentosamente con vientos muy fuertes. Esa tormenta provocó grandes desastres y enorme destrucción. Los caminos quedaron averiados. Si no hubiésemos salido hacia el aeropuerto antes de la tormenta, habría tenido que esperar 2 semanas para poder viajar, porque las carreteras quedaron destruidas y los vuelos fueron cancelados. Hace algún tiempo conversé con un judío de Venezuela que 2 veces se salvó milagrosamente de los temporales. En una ocasión estaba en su automóvil cuando comenzó la tormenta y enseguida se le quebró el vidrio delantero del vehículo. Esa habría sido su tumba, pero de repente fue como si apareciera una mano que abrió la puerta del auto y así esta persona pudo salir y salvar su vida. La segunda vez también se encontraba en su auto cuando comenzó la tormenta. De manera milagrosa cayó con su automóvil dentro de un pozo que había en el camino, que le sirvió como protección durante la tormenta, y así se salvó. Le pregunté a esa persona si se colocaba tefilín y me respondió, antes me los ponía, ahora no. Le pregunté cómo era posible que no viera el hecho de haberse salvado 2 veces de manera milagrosa, una señal del cielo respecto a que debía mejorar y reforzarse en el cumplimiento de las misbot. El auto ya lo había mandado a reparar, pero ¿qué pasaba con él mismo? Esto es un ejemplo de una persona que piensa solo en sus propias necesidades y no en hacer la voluntad divina. Cuando se salva, se alegra de su salvación, pero no piensa que debe darle algo a cambio a Dios a modo de agradecimiento. Y esta es la enseñanza ética y el camino que nos marcaron nuestros patriarcas, reforzándonos en nuestra entrega absoluta en todo lo relativo al honor divino. Pero en lo relativo a las necesidades de la persona misma, debemos tener confianza en Dios sin dejar que eso se convierta en nuestra principal preocupación. El comportamiento de los patriarcas como un ejemplo para las generaciones. Entonces Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya pelea entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot se desplazó hacia el este y cada uno se separó del otro. Bereshit 13, 8, 11. Cuando llegamos a estas parashot, donde la Torá nos cuenta sobre la vida y la conducta de nuestros sagrados patriarcas, a partir de sus actos podemos saber cómo quiere Dios que nos conduzcamos. Analizando el comportamiento de los patriarcas, cada judío en cualquier generación puede saber cuál es el camino por el que debe transitar. El éxito de la persona depende de que sepa con claridad cuál es su función en el mundo. Vemos que no hay ninguna situación en el mundo que no tenga una razón de ser. La función del judío es elevarse día a día
así como un bebé recién nacido va creciendo hasta que se vuelve independiente. Ahora puede entenderse por qué en el libro de Bereshit se detalla la vida de los patriarcas y por lo tanto no es simplemente una explicación de las misbot mismas. Esto nos demuestra que la persona está obligada a aprender del comportamiento de sus patriarcas para ser digna de cumplir misbot, tal como está escrito en Pirkei Avot 3:17. Si no tiene Torá, no sabe cómo comportarse, y si no se comporta como se debe, no puede tener Torá. De esto aprendemos que no se puede cuidar la Torá sin las debidas herramientas. A la Torá se le compara con el agua, que necesita un recipiente que la contenga, y ese recipiente lo constituye la persona con buenas cualidades y con un buen comportamiento. La separación entre Abraham y Lot es un profundo mensaje para el trabajo espiritual, ya que en cierta manera Lot era un sadik. Eso quedó manifiesto cuando no les reveló a los egipcios que Sará y Menú era la esposa de Abraham, a pesar de que, de haberlo hecho, se podría haber enriquecido, incluso cuando les permitió a sus pastores dejar que el ganado comiera en campos de otros. Tenía una razón aparentemente buena. Él era el único heredero de Abraham que no tenía hijos, y por eso todos sus bienes le pertenecían, incluyendo esos mismos campos. Por supuesto que Abraham Avinu no le dijo a Lot que él heredaría la tierra, porque Dios ya le había prometido descendencia. Bereshit 12:2. Y te convertiré en una gran nación. Y esto mismo también se insinuó cuando Dios le dijo, vete por ti, que en valor numérico equivale a 100, implicando que Abraham tendría un hijo a los 100 años de edad. Lo que Abraham sí reveló a quienes lo rodeaban fue que Dios le ordenó ir a esa tierra, como está escrito, a la tierra que yo te mostraré. Y Lot comprendió todo lo demás a partir de esto. Es decir, que si Dios le ordenó a Abraham partir de Harán para ir a otra tierra, era una señal de que él querría dársela de regalo. Y como Abraham no tenía hijos, él sería quien heredaría la tierra. Vemos que Lot no tuvo ninguna intención de robar cuando le permitió a su ganado pastar en campos ajenos, porque pensaba que era solo una cuestión de tiempo hasta que esos mismos campos le pertenecieran. Más adelante volvemos a ver el comportamiento destacado de Lot, quien se puso en peligro a sí mismo y también puso en peligro a sus hijas al dejar entrar a los ángeles a su hogar. Ni siquiera Abraham Avino cumplió con la misma de recibir huéspedes bajo tales circunstancias. Nuestros sabios en Yalkut Shimoni 82 dicen que Lot les dio de comer matzá porque era Pesaj, y si cumplía Pesaj, supuestamente también había anulado todo el Hametz, la masa leudada, y cumplía todas las otras misbot relativas a Pesaj, tal como había aprendido de Abraham Avinu. De esta manera podríamos decir que Lot era un sadik que arriesgó su propia vida para cumplir con las misbot, especialmente con relación al hecho de comer matzot en Pesaj, sobre lo cual el Ari Hakadosh dijo que a todo el que cumple Pesaj de acuerdo con la halajá, Dios lo salva del pecado. Entonces, ¿cómo se entiende que Lot se involucra con una generación de malvados y ladrones, tal como era la población de Sedom y de Amorá, Sodoma y Gomorra? Vemos que cuando se separaron, Lot se dirigió en dirección a Sedom, una ciudad de malvados y ladrones, porque sentía que allí pertenecía. Tal como está escrito, encontró cada especie su semejante. Esto se debe a que, a pesar de todo, en la raíz de sus propias cualidades se encontraba la ciudad de Sedom, es decir, el robo.
porque a pesar de su explicación respecto a que él heredaría las tierras de su tío, Lot utilizó las tierras basándose en conjeturas respecto al futuro. Esta manera de comportarse es similar a la de dos personas que juegan a un juego de azar. El que conoce bien las reglas del juego toma para sí todos los bienes del otro participante, aún antes de que comience el juego, argumentando que sin ninguna duda él ganará, porque el otro directamente no sabe jugar. Ese fue exactamente el problema de Lot. Podemos profundizar aún más en este tema. Había una diferencia esencial y básica entre Abraham Avino y Lot. El objetivo de Lot era beneficiarse lo más posible y con este fin robaba a los demás dejando pastar a su ganado en tierras ajenas para enriquecerse más y de esta manera dar más sedacá. Pero el problema es que aquí tenemos una misbá que surge a partir de una transgresión, ya que hacía un bien a uno luego de haber dañado a otro. El bien y el mal para él estaban mezclados. Abraham Avinu reprendió a Lot al decirle, pues somos hermanos, es decir, que tenían la misma meta, hacer bien a los demás, aunque los medios de Lot utilizaba para este fin no eran adecuados. Y esto es el resultado de la verdadera intención que lleva a Lot a comportarse de esta forma. Él quería actuar imitando el atributo de la justicia divina, de acuerdo con el cual Dios toma de uno para darle al otro. Pero esto fue un gran error, porque todas las pertenencias que se le dan a la persona no son sino una herramienta que el Creador deposita en sus manos y solo Él puede sacar de uno y darle al otro. A diferencia de Lot, Abraham Avinu se esforzó con todos sus medios por imitar la compasión divina, tal como fue dicho, así como Él es compasivo, así también tú sé compasivo. Yalkut Shimoni Shemot 255. Y por eso todo su comportamiento fue piadoso, beneficiando a los demás siempre que podía con todos los bienes que había ganado con esfuerzo. Todavía nos falta explicar por qué Lot se fue a Sedom, un lugar donde los habitantes tomaban para sí mismo todo lo que tenían a su alcance, sin preocuparse en absoluto el uno del otro. Evidentemente, Lot tenía intenciones menos corruptas que esas, y como ya explicamos, él se ocupó de darles a los demás. También sorprende que los habitantes de Sedom no se dieran cuenta de que Lot tenía metas diferentes a los de ellos, aún antes de que llegaran a visitarlo los ángeles. Si lo analizamos en profundidad buscando la raíz de todo el comportamiento de Lot, vemos que sus cualidades estaban corruptas. De hecho, eso fue lo que provocó que no hubiera ninguna diferencia entre la manera cruel en que se comportaban los habitantes de Sedom y la forma en que actuaba Lot, porque la única intención de Lot al darles a los demás era conseguir honor, e incluso al pretender hacer más bien que Abraham Avinu, todos sus actos desde el primero hasta el último son considerados robo. En vez de cumplir con la misma, con una intención pura, tal como había visto hacer a su tío, Lot se llevaba para sí el mérito y de esta manera arruinaba todo el bien que hacía, y sus bondades no fueron en absoluto dignas de alabanza. Es cierto que Dios quiere que hagamos el bien con todas nuestras fuerzas, pero lo principal es que actuemos con la intención de cumplir con la voluntad divina, tal como está escrito en Berajot 5b. ¿Quién más? ¿Quién menos? Con la condición de que tengan el corazón orientado hacia el cielo, tal como Abraham Avinu, que incluso el sacrificio de Yitzhak lo realizó de manera oculta, sin que nadie supiera. Este es un nivel muy elevado.
El mérito de Abraham Avinu protegió a Lot de los habitantes de Sedom y por eso no descubrieron ante sus actos de bondad y no lo mataron. Incluso cuando llegó el momento de destruir a Sedom por el nivel de la maldad al que habían llegado, Dios salvó a Lot solamente para evitar que Abraham Avinu sufriera por su muerte y no por algún mérito que tuviera Lot, porque todo su comportamiento estaba empapado de corrupción. Hay algo más que podemos aprender de la manera en que Lot fue cayendo de nivel. En un principio sus pecados fueron por error, pero tenía buenas intenciones. Pero después de haberse separado de Abraham, su comportamiento fue empeorando. Cuando llegaron los ángeles a su casa en Sedom, esto era un mensaje de que debía recapacitar. Pero Lot siguió con obstinación por el mal camino y por lo tanto sus pecados fueron conscientes e intencionados, porque no intentó apegarse al Sadic y recibir su reproche. A partir de esto aprendemos que cuando le mandan a la persona mensajes del cielo para despertarlo y abrirle los ojos ante sus errores, si la persona no sabe descifrarlos y no acepta el reproche, entonces se vuelve como un pecador al cual le advierten que está cometiendo un pecado e insiste en seguir por su mal camino, pecando en forma consciente. Vemos que hay dos clases de personas cuyas actitudes pueden parecer similares. Abraham Avinu aceptó sacrificar a su hijo por pedido de Dios, y Lot entregó a sus hijas para cumplir con la misma de hospitalidad. Los dos cuidaron las alajot de Pesaj. Los dos comieron matzá. Los dos realizaron actos de bondad y a pesar de todo a Lot lo consideramos un malvado, porque toda su entrega y todos sus actos estaban orientados a lograr honor y agrandar su orgullo, mientras que a Abraham Avinu lo consideramos un sadik, porque todo el sentido de sus actos era tratar de darle más honor a Dios. Como consecuencia de lo que impulsaba a cada uno de ellos orientado hacia su Padre Celestial y el otro en una búsqueda permanente de honores, el resultado fue que uno se elevó cada vez más en su servicio espiritual, tal como lo insinúa el versículo, vete por ti, y el otro se corrompió completamente, incluso después de que la ciudad de Sedom fue destruida, en vez de arrepentirse y acercarse nuevamente al Sadic, prefirió asentarse en Zoar. Y le nacieron hijos de sus hijas, provocándole una terrible vergüenza a Abraham Avinu. Estremece el hecho de que Lot, con el argumento de querer hacer el bien, terminara pecando en dos de las transgresiones que provocaron el diluvio, el robo y las relaciones prohibidas, Arayot. Incluso en la actualidad podemos encontrar personas que bajo una máscara de justicia y de buenos actos son capaces de llegar a realizar los actos más viles y despreciables. Sin embargo, sabemos que de sus hijas surgieron los pueblos de Amón y Moab, de donde desciende el Melech Hamashiach, a través de Ruth, la moabita, y Lot tuvo este mérito porque de alguna manera tuvo buenas intenciones y llegó a poner en peligro su propia vida. Y esto a pesar de que no escuchó el reproche de Abraham Avinu y de que no fue por la buena senda, tal como dijo el rey David en Tejilín 119:99, de todos mis maestros aprendí, es decir, se puede aprender incluso de un niño pequeño. Entonces, ¿cuánto más se puede aprender de Abraham Avinu? Observando el comportamiento de los patriarcas, se puede entender la razón de los mandatos divinos y de los cercos que pone la Torá, con sus prohibiciones, como por ejemplo en lo relativo a no robarás, que en esta parashá aprendemos que está prohibido robar incluso si el ladrón no tiene provecho alguno
de lo que robó. Por eso es que el relato del comportamiento de los patriarcas es la introducción más adecuada para lograr valorar y entender las misbot que Dios nos encomendó. Cuando analizamos sus conductas, crece en nuestros corazones el amor a Dios. La gravedad del pecado de Bitul Torah, descuidar el estudio de la Torah. Cuando Abraham oyó que su familiar había sido tomado prisionero, armó a sus pupilos nacidos en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Bereshit 14:14. Rashi dice que sus pupilos se refiere a Eliezer, a quien Abraham enseñó a cumplir las misbot. Abraham Avinu sale junto a su gente a salvar a Lot, pero de los varios cientos que lo acompañaron en un primer momento, solo quedó su siervo Eliezer, porque todos los demás tenían miedo de la guerra. Está escrito que quien teme o siente debilidad en su corazón no debe salir al frente de la batalla, sino que debe de quedarse en la retaguardia. Los sabios dijeron en Nedarim 32a que Abraham fue castigado por interrumpir el estudio de todos estos alumnos que salieron con él. Y este castigo le fue transmitido a su descendencia porque los hijos sufren por el pecado de sus padres. Esto llama la atención porque después de esta guerra está escrito en Bereshit 15:1: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es muy grande. Del versículo se entiende que Dios está satisfecho con la actitud de Abraham y lo bendice por su comportamiento. Entonces, ¿por qué podríamos pensar que Dios quiere castigar a su descendencia? Debemos recordar que Dios no deja de pagar ningún acto de bien, sin importar quién lo haya realizado. Por salvar a Lot, Abraham recibió una bendición especial, pero por haber interrumpido el estudio de la Torá de tantas personas fue castigado. Vemos aquí hasta qué punto es valioso ante los ojos de Dios cada minuto de estudio y que cuando se lo desperdicia, Dios se lo cobra de alguna manera. El versículo dice en Bereshit 14:14, y los persiguió hasta Dan. Rashi nos dice, allí se debilitó Abraham, porque vio en profecía que sus hijos colocarían en ese lugar un becerro para idolatrarlo. La pregunta que surge es, ¿por qué justamente en ese momento, cuando Abraham fue a salvar vidas, Dios consideró correcto mostrarle esa visión? Es decir, que sus hijos pecarían con un becerro. ¿No habría mejores oportunidades para mostrárselo más tarde? La debilidad que esta visión provocó en Abraham podría haberlo puesto en peligro o haber evitado que llegara a salvar a Lot. Entonces, ¿por qué Dios le mostró a Abraham el pecado del becerro precisamente en este momento? Aparentemente, Dios quiso despertar a Abraham Avinu para que recapacitara y revisara todos sus actos, porque el pecado del becerro provocó una desconexión con Dios. Algo similar ocurrió cuando Abraham interrumpió el estudio de sus alumnos. Él los desconectó de su Padre Celestial. Cuando Dios le mostró a Abraham la visión del becerro, quiso darle la oportunidad de reconsiderar su propia actitud. No solo fue castigado por interrumpir el estudio de sus alumnos, sino también por interrumpir el estudio de su siervo Eliezer, porque la presencia de una persona más no cambiaba en absoluto el desenlace de la guerra. Esto está aludido en el versículo, y los persiguió hasta Dan. Si tomamos las últimas letras de cada una de las palabras, se forma la palabra Padán, lo salvó, para demostrar que Abraham podría haber ido solo a salvar a Lot, sin la ayuda de Eliezer. Cuando Abraham Avinu comprendió esto, se sintió sin fuerzas. A partir de esta historia podemos aprender la gravedad que tiene el
Pecado de Bitul Torah, descuidar el estudio de la Torah ante los ojos de Dios. Tan grave es que a pesar de que Abraham Avinu fue a cumplir con la misbah de rescatar a un prisionero, que es una misbah tan importante que casi no encontramos otra que se le compare, de todas maneras no se le perdonó el hecho de haber interrumpido el estudio de sus alumnos y en consecuencia sus descendientes fueron castigados. Si no me ocupo de mí mismo, entonces, ¿quién soy? Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a la egipcia Agar, su sierva, al término de 10 años de residir Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio a su marido Abraham por esposa. Bereshit 16:3. Rashi nos dice que Agar era la hija del faraón. Cuando el faraón vio los grandes milagros que le ocurrieron a Abraham Avinu en Ur-Kasdim y la grandeza de su esposa Sarai, le dijo a su hija que era mejor ser una sierva en la casa de Abraham y no miembro de la nobleza en otro lugar. Agar no era una mujer simple, sino que tenía muchos méritos y era una mujer justa. De otro modo, no podría haberse unido a un cuerpo con tanta santidad como el de Abraham Avinu. Y esto es lo que dicen los sabios en Bereshit Rabá 61:4, cuando explican por qué Agar es llamada Keturah, porque sus actos eran agradables como el Ketoret, el incienso. Por eso tuvo el mérito de apegarse a Abraham. El mero hecho de haber aceptado ser una sierva en la casa de Abraham demuestra que ella se anuló totalmente y aceptó el yugo, ya que podía haber sido una reina. Toda su vida había estado acostumbrada a toda clase de placeres y lujos, tal como es normal para la hija de un rey. Agar vio la grandeza de la casa de Abraham y estuvo dispuesta a renunciar a todos los placeres del reinado para aceptar ser sierva en su casa, donde realizó trabajos que constituían un desprecio a su nobleza. Aun así ella aceptó ser tratada como una sierva. Agar prefirió esa vida estando en cercanía de Sadiquín a una vida repleta de lujos en el reino del faraón. Su grandeza puede verse también en su mismo nombre, Agar, cuyo valor numérico completo es equivalente a la palabra Ajer, otro, porque al admirar la grandeza de Abraham y Sara, anulándose a sí misma y a toda su realeza, tuvo el mérito de convertirse en otra mujer. Es precisamente lo opuesto de lo que ocurrió con Ajer, nombre con el que los sabios se refieren a Elisha ben Abuyá, el maestro de Rabí Meir, para no mencionar su verdadero nombre, y a él lo llaman Ajer porque se transformó en otra persona hacia el lado de la impureza. De manera paralela hay Ajer en la santidad. Al anularse frente al Sadik, Agar tuvo el mérito de pasar a ser Ajeret, otra. Esto mismo lo vemos en lo ocurrido con los espías, donde está escrito sobre Caleb ben Yefuné que tenía un espíritu diferente, Ruach Ajeret. Por lo tanto, vemos que puede haber Ajer tanto en la santidad como en la impureza. ¿Cómo es posible que solo Agar tuviera el mérito de entender todo esto y apegarse a Abraham, mientras el mismo faraón que envió a su hija hacia la casa de Abraham no se despertó y continuó con su mismo comportamiento aún después de lo que vio? Dijimos que el faraón vio todos los milagros que le ocurrieron a Abraham cuando fue arrojado al horno ardiente y el milagro que sucedió con Sarai en Egipto. El faraón vio y entendió que se trataba de milagros y por eso decidió enviar a su propia hija como sierva de la casa de Abraham. Pero él mismo no cambió y esto llama mucho la atención.
La razón es que el Yetzer Hará tiene una fuerza especial para hacer que la persona sea muy buen orador y un no tan buen cumplidor. La inclinación al mal incita a la persona a que les diga a los demás cómo deben comportarse, mientras ella misma se mantiene con su misma conducta. Y lo peor de todo es que se siente un sadik por despertar a los demás a arrepentirse y a mejorar sus actos a pesar de que él mismo no cambia nada. Eso fue lo que pensó el faraón, dado que le había entregado a su hija a Abraham, empujándola a pegarse a la grandeza del Sadik. Eso lo absolvía de tener que cambiar él mismo. Esa es la razón por la cual consiguió yendo por el mal camino sin arrepentirse ni mejorar sus actos. Algo similar encontramos en la historia de Jacob y Esau. Cuando Jacob vuelve de la casa de Labán después de 22 años de no haber estado en Eretz Israel, Jacob le manda a decir a Esau: habité con Labán y me he demorado hasta ahora. Bereshit 32:5. Sobre esto dijeron los sabios, Rashi, que el valor numérico de la palabra habité es equivalente a 613, lo cual insinúa que a pesar de haber vivido muchos años con el malvado Labán, no había aprendido de su mal comportamiento y había seguido cumpliendo las 613 misbot de la Torá. Y además, no se había vuelto arrogante, sino que conservaba su humildad. Aunque Esau oyó esto y vio a Jacob con toda su grandeza espiritual junto a la imagen de los 11 tribus que ya estaban presentes, a pesar de esto no cambió para nada su mal comportamiento. Y cuando se encontró con Jacob, lo quiso morder, ignorando la luz que brillaba en el rostro de Jacob. Como está escrito, la sabiduría de un hombre hace resplandecer su semblante. Cogelet 8:1. Esau no cambió para bien ni siquiera al ver la luz de la verdad sobre el rostro de Jacob. A pesar de todo esto, al final el malvado Esau reconoció la grandeza de Jacob y dijo: marchemos y yo iré a la par contigo. Bereshit 33:12. Esau quiso ir con Jacob y servirlo, pero Jacob no lo aceptó y lo alejó. La razón por la cual Jacob lo alejó es porque vio que si bien su ofrecimiento de servirlo y ayudarlo, mostrándole el camino, era sincero, en verdad Esau no estaba dispuesto a cambiar, sino que solo quería estar con Jacob. Pero en el momento en que se alejase de él, volvería a ser el mismo malvado. Por eso Jacob no aceptó, porque lo consideró un gesto nulo. No es suficiente con despertarse al arrepentimiento por un instante, sino que hace falta cambiar y salirse de la maldad y de la obstinación de seguir por la mala senda. La persona tiene que prestar atención a sus actos y no conformarse con escuchar musar o ética, es decir, cuál es la manera correcta en que se debe comportar. La persona misma tiene que buscar de qué manera puede mejorar sus actos, reprocharse a sí misma por su comportamiento y analizar si actuó correctamente, entonces tendrá el mérito de transformarse en otra persona. Hay personas simples que, empezando desde muy abajo, por el mérito de recapacitar sobre sus propios actos, se convirtieron en personas muy importantes, tal como vemos, por ejemplo, en el caso de la sirvienta de Rabbeinu Hakadosh, que vio una vez a alguien cometiendo una transgresión y lo excomulgó e incluso luego que ella falleciera. Reví no quiso liberar a esa persona del decreto de excomunión. Moed Catán 17a. Y el Rosh, Simán 11, explica que incluso cuando la sirvienta ya había fallecido, Reví no quiso liberar a esta persona de su decreto,
porque consideraba que ella era espiritualmente más grande y por lo tanto él no podía liberarlo. Esto es algo increíble. ¿Cómo pudo haber pensado Reví que su sirvienta era espiritualmente más grande que él mismo? ¿En qué pudo basarse para pensar algo así? La explicación es la siguiente. Reví vio que una simple sirvienta decidió darle tanta importancia al hecho de haber visto a la persona transgredir una prohibición, a pesar de tener la cabeza puesta en asuntos materiales, tales como la limpieza y otros aspectos poco honorables. Y no solo eso, sino que también decidió aceptar la responsabilidad de defender el honor de Dios y excomulgó a esa persona. Para Reví esto era una prueba del elevado nivel de la sirvienta, que supo reflexionar sobre la grandeza de Dios. Por eso Reví no anuló la excomunión que ella había efectuado, porque a pesar de haber sido una simple sirvienta, logró convertirse en otra persona y tuvo el mérito de llegar a ser muy importante. Cuando la persona reflexiona y busca mejorarse a sí misma revisando sus propios actos, tiene el mérito de transformarse en otra persona. Ahora podemos entender el comportamiento de Labán ha-Aramí, que incluso al ver la rectitud de Jacob, su grandeza espiritual, vio la verdad y aún así no cambió de actitud. No solo eso, sino que persiguió a Jacob con la intención de matarlo. Esto es algo sorprendente porque se sabe que apenas Jacob comenzó a trabajar en la casa de Labán, éste vio con sus propios ojos cómo Jacob comenzó a enriquecerse y cómo todos sus bienes fueron bendecidos. Él mismo le impidió partir durante muchos años porque sabía que mientras estuviera Jacob, habría bendición en su casa. Y a pesar de saber todo esto, no recapacitó ni mejoró y mantuvo sus ídolos y sus supersticiones. Y la explicación a esto es que no es suficiente con que la persona tome conciencia de la grandeza de Dios por un instante, sino que hace falta que esté siempre atenta y que cuestione sus propios actos para poder mejorarlos. ¿Por qué Labán no tuvo el mérito de mejorar? Porque le faltaba la base sobre la cual reflexionar, porque no tenía Torá. Si una persona no tiene una buena base, entonces nada le puede salir bien. No se puede construir un edificio sin buenos cimientos, y debido a que Labán no tenía Torá, no se cuestionó sus caminos. Por cierto, que podría haber estudiado, ya que en la casa de Jacob estudiaban Torá todas las tribus, las Shebatim. Entonces, ¿por qué Labán no buscó aprender de Jacob y de sus hijos que eran todos Adiquín? Ese fue su error, y como no lo hizo, le faltaron las bases. En consecuencia, no buscó mejorar sus cualidades y siguió siendo tan malvado como antes. Una vez un Rosh Yeshiva me contó que tenía problemas en su yeshiva con el tema económico, que no lograban superarlo y que siempre les faltaban fondos. Le dije que revisara las fuentes de dónde le llegaba el dinero, si era un origen santo o no. Después de investigar el tema, quedó claro que la mayoría del dinero con que se mantenía la yeshiva llegaba de gente que profanaba el Shabbat o que transgredía otra clase de prohibiciones. El Rosh Yeshiva entendió que esa no era una buena base para construir una yeshiva y que así no tendría éxito, porque esta es una regla básica. Una base correcta, fortalecida con el estudio de la Torá, le permite a la persona reflexionar sobre su propia conducta, buscar qué es lo que no está bien en sus propios actos y transformarse en una persona nueva. Amigos, hasta aquí la lectura de Parashá Lech Lejá, maravillosas enseñanzas. Que el Boreolán les bendiga con Parnasá Tová, con salud, con todas las bendiciones que bajan del cielo, protección
y todo lo que ustedes necesiten espiritual y materialmente. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.